Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues aquí continuamos con nuestro penúltimo video de farmacología, patrocinado por la Universidad Maya. Entonces ya habíamos platicado la semana anterior sobre la farmacocinética y esta semana nos toca hablar sobre la farmacodinámica. Pero el domingo en la sesión de preguntas y respuestas, pues se surgieron ciertas dudas que más que nada son de índole anatómico para poder entender bien la parte de la farmacología. Entonces vamos a recordar un poco de anatomía para poder entender bien lo que es el mecanismo del primer paso, ¿sí? Antes de empezar. Entonces, vamos un poquito a recordar esa parte, para que quede claro. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta imagen? Bueno, la parte del sistema digestivo, ¿sí? Como habíamos quedado, entonces, si una persona toma una pastilla, una tableta, una cápsula, depende de dónde se vaya a absorber, ¿no? Dependiendo del tipo de medicamento, ¿sí? Ya sea en el estómago o ya sea en intestino delgado, ¿no? En duodeno, yayuno, ilio, ¿sí? Depende del tipo de medicamento, grajea, de liberación prolongada, una tableta, una pastilla, un jarabe, todo va a depender, quedamos, ¿no? De las pruebas fisicoquímicas del medicamento y de cómo esté hecho para saber en qué tipo de pH va a ser absorbido. Entonces, lo importante es entender esto, ¿sí? Una vez que se absorbe, vamos a ponerlo aquí en el estómago, vean, ¿sí? Se va a absorber, ¿sí? Va a pasar al torrente sanguíneo, en este caso, ¿sí? Va a pasar a la parte de las venas esplénicas o de las venas gástricas, ¿sí? Que van a ir a dónde? Hacia la vena porta. Igual, de igual manera, ¿sí? Si pasara al intestino delgado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya se hace que sea absorbido por la mesentérica inferior o por la mesentérica superior, ¿sí? Por cualquiera de las dos que sea absorbido, de todos modos, va a pasar al torrente sanguíneo, a la parte venosa, y esas tres van a formar lo que es la vena porta. Y la vena porta a fuerzas va a pasar al hígado. ¿Para qué? Para que todo lo que hayamos comido y debe de pasar al hígado para ser filtrado, para saber qué es bueno, qué es malo, qué puede empezar a detoxificar, ¿sí? Seleccionar las moléculas buenas. Bueno, y una vez que está aquí, ¿sí? Va a pasar de nuevo al torrente sanguíneo. Vamos a ver el siguiente dibujo para que podamos explicarlo mejor. Pues espero que haya quedado claro aquí que ya sea en estómago o en intestino delgado, o más adelantito, cualquier parte del intestino delgado, ¿sí? O hasta supositorios, ¿sí? Van a entrar, ¿sí? Al torrente sanguíneo, y van a pasar hacia el hígado. Bueno, ¿qué hay que entender eso? Volvemos a lo mismo, ¿no? Vean, entra el sistema porta y es filtrado. Una vez que es filtrado, va a pasar a la vena hepática, ¿sí? Que va a pasar, ¿sí? A la vena cava inferior para ir al corazón. Una vez que llegue al corazón, va a hacer lo que es la circulación menor y ahora sí, esa sangre se va a convertir en sangre arterial que va a ser distribuida en todo el cuerpo y es como nuestro medicamento se va a difundir en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a ir eliminando poco a poco posteriormente? Que sería la vida media. Porque una fracción de ese medicamento va a llegar por la arteria hepática, ¿sí? Y va a volver a llegar, ¿sí? Al hígado. Y entonces, ahora sí, va a empezar a pasar el mecanismo del primer paso o de segundo paso. ¿Para qué? Para que ese medicamento vuelva a pasar de nuevo a la vena, ¿sí? Y vuelva a entrar a la circulación. En este caso, a lo mejor vuelve a pasar al hígado. Lo que queremos ahora es que esas pequeñas fracciones van a ir llegando ¿a dónde? Al riñón. ¿Para qué? Para poder ser eliminado por orina. Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿no? Una vez que se absorbe, pasa, alguna fracción se va eliminando, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, al disminuir esa fracción que se fue absorbiendo, entonces la biodisponibilidad es menor. Aquí es donde está el mecanismo de primer paso, ¿sí? Porque no pasó directo. Al contrario, ¿verdad? Si hubiera sido una inyección en el hombro, ¿sí? En un glúteo, entonces la sangre, ¿sí? Viene de las extremidades, viene por
por la parte de la vena de la cava inferior, y va a subir directo al corazón. Entonces, en este caso, la biodisponibilidad es completa porque evitó el mecanismo de primer paso. Entonces, ¿quiénes pasan normalmente por ese mecanismo de primer paso la primera vez, inmediatamente? Todo lo que sea de vía oral. ¿Sí? Vamos a explicar la última lámina. Esto es lo que explicamos, ¿no? Vean, la vena porta, ¿sí? Distribuye en todo el hígado, pasa a la vena hepática, ¿sí? Te va a ir a la vena cava, va a entrar a la distribución, llega al corazón, se vuelve a redistribuir, y una parte de ella iba a llegar de nuevo por la arteria hepática y otra vez, ¿sí? Primera fase o segunda fase, dependiendo cómo encontremos el medicamento. Y posteriormente va a regresar de nuevo a la vena, corazón, otra vez sangre arterial, y puede que regrese al hígado, o lo que queremos es que poco a poco vaya llegando al riñón para poder ser eliminado. Acuérdense que también puede ser eliminado, ¿sí? Por la bilis. Entonces, bueno, pues aquí en los acinos hepáticos puede ser eliminado por la bilis, y vean, aquí está en verdecito, ¿no? Conducto hepático. Bilis, heces y adiós, ¿no? Entonces son los diferentes mecanismos. Entonces espero haya quedado claro. Para entender, acuérdense que la vena porta, ¿sí? Aporta, bueno, dice que el 70 al 80% de aporte de oxígeno, porque es la irrigación funcional, que viene de dónde? De todo el sistema digestivo. Y la arteria hepática, ¿sí? Da la parte nutricional y entre el 20 y el 30% de aporte de oxígeno. Entonces, un poquito de anatomía con fisiología para recordar, ¿sí? Y para poder entender cómo es el mecanismo de primer paso. Entonces, vamos a continuar con la farmacodinamia, ¿sí? Con lo que nos queda de la clase. Entonces, en la farmacodinamia, ¿cómo funcionan las pociones? ¿Cómo funcionan? ¿Sí? ¿Y en qué parte de la célula se unen esas pociones, ¿no? Estos fármacos, estos medicamentos, ¿en dónde se van a unir? Una vez que se unan es como van a funcionar. Bueno, recordemos nuestras definiciones de la vez pasada, donde la farmacocinética estudia, ¿qué? El curso temporal de las concentraciones del fármaco, ¿no? Pero lo que tenemos ahora es la farmacodinamia. Estudia los mecanismos de acción de los fármacos, ¿sí? Estos efectos bioquímicos que se van a transformar en efectos fisiológicos y que podemos a lo mejor verlos, ¿no? Y que van a modificar nuestro organismo. Teniendo en cuenta esa parte, entonces recordemos que la farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al organismo, ¿sí? Cómo el medicamento va a modificar mi fisiología, mi bioquímica de mi organismo y cómo a lo mejor lo voy a poder ver. Teniendo en cuenta eso, pues definiciones muy importantes, ¿sí? La farmacodinamia es parte de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos. Por lo consiguiente, cada fármaco, ¿sí? Tiene un mecanismo de acción. Hay grupos de familias que tienen mecanismos similares, pero cada fármaco va a tener un mecanismo de acción. Receptor es la macromolécula celular a la que se une el fármaco para ejercer su acción. Unión por enlaces químicos, normalmente uniones reversibles, normalmente, hay algunos que ya no. Cuando veamos fármaco por fármaco en los siguientes cursos de farmacología, vamos a entender, ¿no? Cómo hay fármacos como la aspirina que se unen de forma covalente y nunca más se vuelven a quitar. Entonces tienes que eliminar toda la molécula en la que se unió, todo el receptor, toda la proteína en la que se unió, ¿sí? Y otros fármacos que se unen temporalmente, vamos a ver, ¿sí? Y que alguien lo puede quitar, ¿sí? Y dejar el receptor nuevamente libre. Mecanismo de acción. Conjunto de acciones y efectos que generan una modificación celular, ¿sí?
al unirse a una molécula que puede ser un fármaco o un tóxico con su estructura blanco, ¿sí? Normalmente es una proteína. Y no toda la proteína, ¿verdad? Sino en un sitio particular que se va a llamar sitio de acción. Modo de acción. Serie de eventos que enlazan el mecanismo de acción con el efecto. Este le da a este se mueve, este le pega al otro, el otro le pega a otro, el otro le pega al otro. Y lo que viene siendo la vía de señalización. El efecto farmacológico. Se produce tras la interacción o unión selectiva del fármaco con su receptor. No entraría, ¿verdad? Tiene que ser selectivo. Situado en la membrana o en el interior de las células, ¿sí? Con consecuencias finales en esa unión, que es clínicamente apreciable y a veces cuantificable. Acuérdense lo que hemos dicho, ¿no? Un receptor puede ser membranal, citoplasmático o nuclear. La unión de un fármaco receptor es específica. Este no se anda uniendo con cualquiera, es específica químicamente. Acuérdense que quedamos que la molécula, ¿sí? Se va a unir entre 3 y 5 aminoácidos en el sitio de unión. Es específica y hace pequeños cambios, ¿verdad? En la estructura del fármaco que pueden dar lugar a estos efectos. Afinidad, capacidad de unirse a un receptor específico y formar un complejo fármaco-receptor, ¿sí? En este caso es temporal o de plano, ¿sí? Ahí está, covalente, ¿no? O sea, forever. Especificidad, capacidad para discriminar una molécula de otra. Ahí está, se unió, ¿sí? Otro receptor. No es aquí, se va, ¿no? Sigue. Tiene que encontrar su receptor y esa especificidad, esa afinidad, es la que, y esa afinidad es lo que hace que no se vaya con cualquiera, ¿no? Que ese medicamento busque el receptor al que, al único al que se puede unir. Afinidad intrínseca o específica. Se parece que tiene un fármaco unido a un receptor de producir un efecto. Varía en función del ligando al que se va a unir, ¿sí? Al receptor. Entonces, quedamos que, acuérdense lo que habíamos dicho clases anteriores, sobre todo en la clase 4, ¿no? Que depende de lo que se una, o lo va a estimular o lo va a bloquear. Entonces, ya habíamos visto lo que es una dosis, ya vimos lo que es la farmacocinética, ahora vamos a ver lo que es la farmacodinamia. Cómo ese medicamento, cómo ese fármaco, cómo esa molécula va a buscar al receptor en todo el cuerpo, ¿sí? Se va a distribuir, ¿sí? Y va a buscar a ese receptor que es específico para él, ¿sí? Esa afinidad solamente es para él. Va a haber una unión al receptor, uh-huh. Por lo consiguiente, va a haber un efecto terapéutico, que es lo que buscamos, un efecto terapéutico, ¿sí? Para que después de ese efecto terapéutico pueda ser eliminado, ¿no? Metabolizado y eliminado, ¿sí? Lo que no buscamos es que tenga un efecto tóxico. Un efecto tóxico puede ser, bueno, en el caso de un medicamento que no conozcamos, de alguna sustancia que no conozcamos, pero que se una a un receptor. Uh-huh. O a menos que estamos tomando una dosis muy elevada, ajá, que salga de la ventana terapéutica y entonces nos dé un efecto tóxico. Bueno, entonces tenemos nuestro fármaco con esta dosis, concentraciones que están empezando a distribuirse en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Ya tenemos concentraciones en las diferentes biofases, citoplasma, matriz celular, ¿sí? En ciertas partes del tejido. Lo que buscamos es un efecto farmacológico, ¿sí? Pero puede haber variabilidad entre persona y persona. Bueno, pues lugares de unión del fármaco, como ya quedamos, ¿no? Puede ser, ¿sí? Que hay que entender aquí cómo pasan las cosas a través de la membrana y cómo se unen, ¿sí?
a receptores específicos. Miren este. ¿Sí? Atravesó la membrana y se unió a un receptor. En este caso, pues podemos mostrar como si fuera un citoplasmático. Vean este, ¿no? Existe en la membrana y aquí se unió. ¿Sí? Aquí igual, ¿no? Es un fármaco que se une en un receptor membranal. ¿Sí? Este puede estar bloqueando, este puede unirse en alguna parte de la proteína. Y vean, este igual, ¿no? Acuérdense, este se une, ¿sí? Y parece como si fuera un metabotrópico. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de receptores, hay diferentes formas de unirse, ¿sí? Como ya lo hemos explicado anteriormente. Y creo que aquí tenemos un ejemplo para recordar. Bueno, hay que entender algo muy importante, ¿no? Esta parte es súper importante porque la podemos aplicar a diferentes niveles. Si entendemos esta pequeña definición, este pequeño proceso, vamos a entender muchos más procesos. ¿No? Que sí, sería igualito de cómo un microorganismo entra a nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces voy a tratar de explicarlo lo mejor posible para que quede bien claro y lo pueden aplicar en diferentes modelos. Dice, teoría del receptor. Los efectos terapéuticos y tóxicos de un fármaco se dan por sus interacciones con moléculas. Molécula, molécula, ¿no? Proteína, fármaco. La mayoría de los fármacos actúan mediante la asociación con moléculas específicas, lo que hemos explicado hace rato, y alterando su actividad biológica. Quedamos que cuando un fármaco normalmente toca a una proteína o un receptor, o lo estimula o lo inhibe, ¿sí? O puede ser de forma reversible o irreversible. Pero o lo está estimulando o lo está inhibiendo, entonces está alterando su actividad biológica normal. Receptor, componente de una célula que interactúa con una molécula, iniciando una cadena de eventos bioquímicos que generan efectos moleculares de respuesta. Son el principal objeto de estudio de la farmacodinámica. Entonces, tenemos fármaco, tenemos receptor, ¿sí? Una vez que llega, va a desencadenar eventos bioquímicos normalmente dentro de la célula. ¿Para qué? Para que a lo mejor este trabaje de más o que no trabaje. ¿Sí? Pero acuérdense que tiene que ser afín y tiene que tener especificidad. Este solamente se va a unir a este, ¿sí? Aunque se parezca, ¿sí? Este más chiquitín. Entonces este a lo mejor no va a poder hacer, ¿sí? La unión adecuada. Por eso este tiene la especificidad y la afinidad. Receptores farmacológicos, continuamos. Un fármaco se puede unir a una molécula produciendo una modificación en ella y originar cambios en la actividad celular, ya sea estimulándola o inhibiéndola. Los receptores farmacológicos son las moléculas con las que los fármacos son capaces de interactuar selectivamente, generando como una consecuencia de ello una modificación en una función celular. ¿Sí? Entonces, este paso de largo. Este queda y entonces este va a ocasionar que la proteína sufra un cambio configuracional para que le avise a otra molécula que tenga que hacer, o en este caso, si fuera solamente una de canal, pues para que los canales se abran y puedan pasar iones, ¿no? Ionotrópicos, metabotrópicos, que lo une y que se modifique y que empiece a haber una vía de señalización. ¿Sí? La interacción con los receptores es la base del mecanismo de acción farmacológico. Y después lo aplicamos a microorganismos, ¿ok? Los receptores determinan las acciones cuantitativas entre las dosis y la concentración de un medicamento y sus efectos farmacológicos. ¿Sí? Yo tengo varios receptores. Por lo consiguiente, debo de tratar, ¿sí? De estimular la mayor cantidad de receptores para yo poder ver el efecto. Si no, entonces no lo voy a poder ver, entonces estaré yo debajo de la ventana terapéutica o debajo de la ventana de acción. Y pues pueden ser muchos porque a lo mejor llegan, ¿sí? Se degradan y se van y otro llega, entonces estaré yo sobreestimulando, entonces estaríamos
fuera de la ventana terapéutica en una dosis tóxica. Los receptores son responsables de la selectividad del efecto de un medicamento. Los receptores medían las acciones de los fármacos agonistas y los antagonistas. ¿Sí? Ahí está. Puede haber fármacos que puedan quitarlo. ¿Sí? Puede estimularlo. ¿Sí? O puede inhibirlo. Y puede haber algunos que lo quiten. ¿Por qué? Porque entonces este sería más afín y tendría mayor especificidad. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Este llega y se une, pero a lo mejor este tiene mayor especificidad y es más afín, y entonces compite, ¡pum!, y lo quita. La mayoría de los receptores son polipéptidos, proteínas, ¿sí? Con diferentes formas y cargas eléctricas. Esta parte es bien importante. Acuérdense, las proteínas es lo más importante que hay que entender en bioquímica. Pero hay que tener en cuenta que todas tienen carga y todas las moléculas tienen carga. Por lo consiguiente, mis fármacos también, ¿sí?, van a tener carga dentro de toda su molécula. ¿Sí? Eso es algo muy importante que siempre hay que entender. Tienen carga, porque positivo con positivo se van a repeler y positivos con negativos se van a tratar de atraer. Entonces, si mi proteína es positiva, ¿cómo debe de ser mi fármaco? Negativo. ¿Para qué? Para que trate de unirse por lo menos negativo en la parte del sitio de unión, junto con el fármaco, ¿sí? Entonces, si esta es positiva, mi proteína, por lo menos estamos hablando del sitio de unión, mi fármaco tiene que ser negativo de alguna manera. ¿Para qué? Para que pueda acercarse y unirse. Y acuérdense, pongo en 3 y 5 porque serán los aminoácidos, ¿no? Receptores igual. Los receptores farmacológicos pueden ser proteínas reguladoras, como algunos neurotransmisores, hormonas, ¿sí?, autacoides y agentes terapéuticos. Un autacoide es una proteína, una molécula, ¿sí?, que hace la célula porque la va a sacar porque va a actuar alrededor de ella o en las células cercanas. Pueden ser enzimas, proteínas de transporte, ¿sí?, proteínas estructurales, tubulina, la sodio-potasio TPasa, ¿sí?, la hidrofolato reductasa, ¿sí? Hay un mar de proteínas. Y eso lo vamos a ver cuando veamos algunos fármacos por fármacos en los siguientes cursos. Entonces, recordemos, ¿sí? Este ya lo habíamos visto en la sesión 4. Y si no, vaya al video número 4 de farmacología, donde explicamos más o menos lo siguiente, donde cada fármaco es específico para un receptor. Entonces, su especificidad no se une con ningún otro, se unió con uno. Esa es una tubulina, pero bueno, es ejemplos. ¿Sí? Ahí está. De fármaco se unió, ¿sí?, de forma selectiva, ¿sí? Y de igual manera, que estamos mostrando que por lo menos en esos tres, ¿sí?, que son membranales, esos fármacos se unen, ¿sí? Algún fármaco se va a querer unir a lo mejor con alguna otra proteína, pero pues no puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que tener especificidad. En este caso, este nuevo fármaco, ¿sí?, no se une en ninguna proteína plasmática. Bueno, citoplasma, de membrana, perdón. Este se va a unir, ¿sí?, en algún receptor o citoplasmático o nuclear, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos, bueno, la ciclooxigenasa, eso lo vamos a ver en alguna clase muy en particular, los analgésicos antiinflamatorios, para que vemos que a pesar, hay dos tipos de ciclooxigenasa, ¿sí? Y estas, que sería la variante, ¿sí?, hace a que los fármacos se unan de forma más selectiva a ciclooxigenasa 2 que a ciclooxigenasa 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un fármaco que se une de forma muy selectiva a ciclooxigenasa 2, gracias a este bolsillo lateral, que la ciclooxigenasa 1 no tiene. ¿Sí? Ya que lleguemos a este tipo de medicamentos, vamos a hablar un poco más sobre la especificidad de las moléculas y por qué se les
clasifica como uno, dos y cuáles son esas variantes, cuáles son esos indicadores para poderlas clasificar así, de esa manera. Bueno, tipos de interacción fármaco-receptor. ¿Sí? Las interacciones entre un fármaco y un receptor pueden ser, vamos a clasificarlas de dos maneras, por fuerzas intermoleculares, ¿sí? Que pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, o por fuerzas intermoleculares, ¿no? Un enlace iónico o un enlace covalente, ¿no? O sea, de forever. Y o, del otro lado, por interacciones electrostáticas, interacciones iónicas, ¿sí? Ion dipolo-dipolo o interacciones dipolo-dipolo. ¿Sí? Entonces podemos separarlas en dos clasificaciones. Pero el chiste es entender que son específicos y que son afines, independientemente sean intermoleculares. Bueno, aquí hay un error. Son intermoleculares e intramoleculares. Aquí era intramoleculares. ¿Sí? Entonces, las fuerzas intermoleculares ya lo habíamos visto igual, es como dos clases, ¿sí? Que son todas las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de Kelson o puentes de hidrógeno y las fuerzas de London o dipolos y las fuerzas de, ¿sí? Dipolos inducidos. Y algunos ejemplos. Y las intramoleculares, ¿verdad? Que son las fuerzas iónicas, las metálicas y las covalentes. Para que quede claro con el errorcito de la anterior. Bueno, pues aquí estamos viéndolas, ¿no? Las interacciones electrostáticas, vean cómo son diferentes y por qué se llaman así. Tiene que ver, ¿sí? Con la cercanía, ¿sí? De la molécula hacia el receptor. Y acuérdense que esa cercanía va a tener en cuenta que esos 3 o 5 aminoácidos que están en el sitio activo con los que interacciona el medicamento. ¿Y cómo va a interaccionar? Pues por su estructura química, ¿sí? Esa es estructura química, ¿sí? Y esos hidrógenos pueden interaccionar con algunos oxígenos, que están en los aminoácidos del sitio activo, o de por lo menos del área donde se va a unir, pues que sería nuestro sitio activo de nuestro fármaco, ¿sí? Pues bien, y en este caso estamos viendo las distancias, ¿no? Como desde los 50 nanómetros, pues hay una fuerza, una gran atracción, y bueno, ¿no? Ahí está, ya se une, ¿no? Vean ¿sí? Igual un puentecito de hidrógeno, ¿no? Como solamente es uno, bueno, pues tiene que ser a menor distancia, hay esa atracción. Y vean este todavía, ¿no? A mucho, mucho menor distancia. Está el dipolo-dipolo, ¿sí? El dipolo-ion y el ion-ion, un iónico. Entonces, 3 diferentes. Y van a formar los complejos fármaco-receptor. Pues igual aquí, ¿no? Por puentes de hidrógeno. Vean cómo se están intentando unir y bueno, ahí están los puentes de hidrógeno que están formando y están induciendo, ¿sí? Y al estar aquí induciendo, bueno, van a alterar un poquito a la proteína y van a hacer a que funcione o no funcione, ¿no? O la estén estimulando o la inhiban. Y podamos ver un efecto farmacológico porque se está alterando una vía metabólica. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay que entender también de la parte de los receptores? Las interacciones fármaco-receptor generan una respuesta molecular, ¿sí? La cual es diferente según el tipo de unión. Y si recordamos, ya antes también habíamos visto esta parte, ¿no? En la parte número 4, ¿no? Que existen medicamentos que son agonistas o que van a bloquear a un receptor de forma de un agonista completo, ¿sí? Un agonista parcial, ¿sí? Un agonista competitivo, que es reversible, no competitivo, que es irreversible. Por eso, y aquí vamos viendo entonces cuál sería el tipo de unión que ocasionó el fármaco con el receptor. Podrá haber sido un dipolo-dipolo, un de forma iónica o a lo mejor algo covalente. Está el agonista inverso y el antagonista químico. ¿Sí? Para recordar estos, vámonos a la clase 4. Ahí lo van a encontrar.
pueden recordar todo ese video, pues está muy amplio y bien explicado para que entendamos cada uno, y cada uno tiene un ejemplo de qué es lo que hace, ¿sí? Y cómo lo hace, ¿sí? Tenemos una parte como medio interactiva de cómo el fármaco llega y en dónde se va a unir, y se explica para que lo podamos recordar nuevamente. Bueno, teniendo en cuenta esta parte, tenemos los receptores, ¿no? Vamos a explicarlos aquí rápidamente. Tenemos los tipos de agonistas. Al agonista completo, aquel que se une al receptor específico e induce una respuesta máxima. O sea, lo super mega estimula, ¿no? Entonces ahí está, llega aquí y estimula al receptor de una forma máxima. Tenemos el agonista parcial. Es aquel que actúa sobre el receptor específico, induciendo una respuesta submáxima. Actúa como un antagonista de un agonista completo. Entonces, diferente, está más chiquitín, ¿sí? A lo mejor sí lo estimula, pero no de la manera que lo haría el otro, ¿sí? Pero lo sigue estimulando. El agonista inverso es un fármaco que desestabiliza el sistema llevándolo a un nivel de actividad por debajo del basal. Entonces, no lo está inhibiendo. Entonces, en vez de inhibirlo, está haciendo que no trabaje como debe de trabajar. Menos de lo que trabajaría normalmente. ¿Sí? O de lo que es lo basal. O sea, ¿cuál es lo mínimo indispensable que debería de hacer este? No lo está haciendo. Lo está haciendo por abajo de. Ese le llama un antagonista inverso. Tipos de antagonistas. Antagonista no competitivo, ¿no? Que es un fármaco que evita que el agonista en cualquier concentración produzca un efecto. ¿Sí? Entonces, vamos a otro ejemplo. Tenemos nuestro fármaco, ya tenemos la molécula, ¿sí? Que normalmente iría aquí, ¿sí? Pero nuestro fármaco va a evitar, ¿sí? Que este pueda trabajar. Agonista competitivo o superable. Fármaco que evita que el agonista actúe sobre el receptor específico dependiendo de la concentración del agonista. ¿Sí? Entonces, acuérdense que no hay solamente un receptor, tenemos varios, ¿sí? Pero para que estimule, tiene que haber los suficientes para que este no trabaje. Porque en algunos estará y no podrá trabajar, pero se podrá ir a otros, ¿sí? Y trabajar, y con eso hace que la célula trabaje. Pero en este caso, ¿sí? Tenemos que usar una cantidad para evitar que este trabaje, ¿sí? O medio trabaje, dependiendo de lo que querramos, ¿no? Ok, solamente quiero bloquear algunos porque sí quiero que trabaje, pero que trabaje en menor intensidad. Y pues bueno, ¿no? Aquí vamos viéndolo otra vez, ¿no? Antes de tomar el medicamento, ¿no? La sustancia química que es un receptor y da una actividad normal a la célula, ¿no? Aquí ya tenemos a nuestra molécula. Y este llega al receptor y hace que trabaje normalmente. ¿Ok? Ahora vamos a poner un fármaco agonista, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Simplemente va a bloquear y va a incrementar la actividad celular. Bueno, en este caso este hace, ¿sí? Que llegue aquí y todavía trabaje mucho más, ¿sí? Que este. ¿Por qué? Porque a lo mejor este a lo mejor está X tiempo y se quita, ¿no? Entonces a lo mejor este tarda mucho más tiempo y como está estimulado el receptor, entonces sigue haciendo lo que tenía que hacer, pero mucho más tiempo. Por lo consiguiente, pues está incrementando la actividad de este receptor y de la vía de señalización, por lo consiguiente incrementando la actividad celular. Y el fármaco antagonista. Entonces, tenemos nuestra molécula, ¿sí? Llega y lo bloquea, ¿no? Entonces este pues quiere entrar y pues no puede, solamente está inhibiendo, no está activando nada, solamente está inhibiendo, está estorbando pues, ¿sí? Y este no puede llegar a ponerse donde debería de llegar. Entonces ese es un fármaco antagonista, ¿sí? Y inhibe la actividad celular.
no deja que trabaje el receptor. Entonces, hay que tener en cuenta unas partes, ¿no? La variabilidad de los medicamentos en los humanos, ¿sí? Vamos a tener unas pequeñas definiciones que sería la parte del hiperreactivo, ¿sí? Y el hiporreactivo, ¿sí? No, nosotros podemos ser hiperreactivos o hiporreactivos, ¿sí? A ciertos medicamentos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que cuando la intensidad de los efectos de la dosis determinada de este se encuentran disminuidas o aumentadas en comparación con el efecto que se obtiene en la mayor parte de los individuos. O sea, si todas las personas con 50 miligramos de X medicamento se sienten bien y funcionan bien, ok. Pero yo puedo ser hiperreactivo. A lo mejor los 50 miligramos para mí es demasiado, ¿sí? Me puedo poner mal, puedo llegar a una parte tóxica. Me puedo, no que me cure más rápido, ¿verdad? Pero sí, ¿sí? Que haya un efecto mayor. O hiporreactivo, que esa dosis no sea la adecuada, ¿ah? Para mí. Y entonces yo tendría que tomar una dosis mayor. Esas, ¿a qué nos referimos estas partes? A las variabilidades, ¿sí? Esa parte de la variabilidad genética, ¿sí? Una parte, no nos encajonemos que solamente es la variedad genética. Puede ser la variabilidad genética o puede ser que aparte es porque yo tenga alguna enfermedad que haga que esos fármacos se comporten en mi cuerpo de forma hiperreactiva o hiporreactiva, ¿sí? Entonces, no solamente es la variable genética, sí, esa es una. La otra sería qué otras enfermedades tengo que puedan modificar al fármaco y que puedan volverse hiper o hiporreactivos. O la parte epigenética, ¿no? En dónde he vivido, qué actividades he hecho, ¿sí? Cómo se ha modificado mi cuerpo a lo largo de mi vida. Ajá. Para poder reaccionar ahora de forma hiper, ¿sí? O hiporreactiva. Entonces, es toda una gama de posibilidades. Tolerancia. Es más bien usado para referirse a una reducción de la respuesta farmacológica que suelen tardar más tiempo, ¿no? Entonces, con la misma dosis de 50, pues yo siempre me sentía bien, después ya tuve que subirle a 60, después de 3, 4, 5 años a 70, a los 15 años tuve que subirle a 100, me sigue funcionando, sí, pero está habiendo una tolerancia hacia el medicamento. El por qué puede ser igual, puede ser una gran gama de respuestas. A lo mejor mi cuerpo está formando más receptores, ¿sí? A lo mejor se modificó un poco el receptor. Entonces, por eso estoy perdiendo la tolerancia. Taquifilaxia. La disminución gradual del efecto de un fármaco al ser administrado de forma continua o repetida. De la taquifilaxia, o sea, tiene que ver con parte de la tolerancia. Entonces, esos 50 miligramos, pues ya no me hacen igual. Está perdiendo un efecto. ¿Por qué? Porque lo he estado tomando continuo, 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 continuo. Entonces mi cuerpo ya se la sabe. Entonces, si estamos bloqueando un efecto, ¿sí? Mi cuerpo, mi organismo lo que va a tratar es de que ese efecto que para él es importante, ¿sí? Lo restablezca. Si estamos usando cierta parte de ese medicamento, entonces va a buscar la forma de echar a andar esa vía de señalización. ¿Cómo? A lo mejor creando mayor número de receptores. ¿Para qué? Para que la cantidad del medicamento, bueno, bloquee los receptores que ya bloqueaba, pero entonces va a haber receptores libres, los cuales nuestra molécula original, ¿sí? Estimular, pueda estimular. ¿Sí? Curva dosis-efecto. Ok. Otras definiciones importantes son, ¿sí? La curva dosis-efecto es la representación gráfica de la relación entre la dosis administrada, de un fármaco y la respuesta farmacológica. ¿Sí? Y tenemos algunas importantes definiciones, como es la dosis máxima. Es la mayor cantidad donde puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. Acuérdense de la dosis, ¿no? ¿Sí? La ventana terapéutica, la dosis máxima, ¿sí? Sin que pase a la dosis tóxica. Dosis mínima, dosis a la que empieza a verse un efecto terapéutico, ¿sí? Acuérdense está la ventana terapéutica, ¿sí? Y en la parte de abajo, ¿no? Puede estar ahí. Ahí es donde ya puedo
decir que estoy bloqueando el número aceptable de receptores para ver un efecto. Dosis terapéutica es la comprendida entre la dosis máxima y la dosis mínima, ¿no? Está ya mi gráfica, dosis terapéutica. Y dosis efectiva, 50. Y la dosis que produce efecto terapéutico al 50% de la población que recibe el fármaco, que es lo que les decía, ¿no? A lo mejor la gran mayoría con 50 miligramos funciona, ¿sí? A lo mejor yo tengo que funcionar con 30, o a lo mejor yo tengo que funcionar con 100, ¿sí? Dosis máximas, dosis mínimas, dosis 50. Creo que tenemos una gráfica para poderlo demostrar. Y aquí está, ¿no? Si pusiéramos aquí una línea aquí y una línea acá en el 80, ¿sí? Bueno, una vez que lleguemos a los 20, podemos tener, ¿sí? Ver el efecto, ¿no? Sería la dosis mínima, ¿sí? Y la dosis máxima sería en el 80, ajá, sin pasar a la parte tóxica. Entonces, los receptores se saturan, ¿sí? Un incremento de dosis no aumentará prácticamente la respuesta, ¿sí? Esa parte es importante, saturar al receptor. Pero, ¿sí? No más allá porque entonces vamos a tener una respuesta tóxica. Entonces estamos aquí en la parte media. Aumento de la dosis provoca un incremento lineal de la respuesta, ¿sí? Entre más, se va a ver un poquito más, ¿sí? Pero sin llegar, ¿sí? A la parte de la toxicidad. Y en este caso aquí, ¿sí? Es necesario que se estimule un número de receptores mínimos para que comience la respuesta, ¿sí? Lo que habíamos dicho, ¿sí? Poquito no va a ser suficiente. Aquí está la ventana terapéutica, ¿no? Vean, entre 20 y 80, ¿sí? Provocamos una dosis adecuada, dependiendo si somos hiporreactivos, ¿sí? Dosis 50, porque todos con esa funcionan, ¿sí? O necesito yo más dosis, en mi caso, para poder ver el efecto terapéutico, ¿sí? Pero no más allá, porque entonces, no, o sea, no importa cuánto esté tomando yo de más, eso no es indicativo que me voy a sentir mejor más rápido. Al contrario, puedo llegar a la parte tóxica. ¿Sí? Otras definiciones, ¿no? Concentración máxima efectiva, concentración mínima del fármaco que alcanza, ¿sí? Su efecto terapéutico, ¿sí? Concentración mínima efectiva. Y lo que quedamos, ¿no? Con 20. Concentración máxima, mínima tóxica. Concentración mínima del fármaco capaz de alcanzar el efecto tóxico. O sea, está exactamente entre la dosis máxima, después de la dosis máxima sigue la mínima tóxica. Periodo de latencia, periodo de tiempo transcurrido desde el momento en que se ingiere un fármaco hasta el momento en que comienza el efecto terapéutico. Me tomo una pastilla ahorita, ¿no? Vamos al clásico dolor de cabeza. Me tomo la pastilla ahorita, ¿no? Ah, llevo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ya a los 20 digo, ay, ya me empiezo a sentir mejor. Ese es el periodo de latencia. Me puedo tomar la pastilla 5 días. Es que con este medicamento, ¿no? Este se tarda más, vamos a decirlo así, ¿no? El periodo de latencia, este sería una hora, ¿no? Hasta la hora sentí mejoría, ¿sí? Esos serían los periodos de latencia. Duración del efecto. Periodo de tiempo transcurrido desde el momento en que el fármaco comienza a ejercer su efecto hasta que el momento deja de hacerlo. Niño con fiebre, le das su medicamento. A la media hora, ya se le bajó. Pero a las 4 horas ya se está poniendo caliente otra vez. Está calenturiento. Hay que volver a dar otra dosis. No, espérese, porque tiene una vida media. Lo que vamos a hacer es darle una dosis más grande, donde todavía no se eliminó el medicamento, a donde queremos que se elimine para ponerle la otra dosis. Entonces, es lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, esa es la duración del efecto. La duración del efecto también va a depender del tipo de patología que tengamos y del tipo de persona que estemos, en el que estemos utilizando. Margen terapéutico. Diferencia entre la concentración mínima eficaz y concentraciones mínimas tóxicas. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo esta gráfica, ¿sí? Concentración mínima tóxica, concentración mínima efectiva, ¿sí? Duración del efecto, tiempo, ¿no? Y periodo de latencia. Periodo de latencia, ya siento el efecto. Siento el efecto, está subiendo, ¿sí? ¿Sí? Hasta aquí, ¿sí? Porque si llego a la parte de aquí donde ya me siento, ya no me siento tan bien y me tomo otra, ¿qué va a pasar? Va a subir hasta acá. Va a pasar la concentración,
va a llegar a la concentración mínima tóxica, va a pasar la concentración máxima efectiva y va a llegar a la concentración mínima tóxica. Por eso es importante esperar los tiempos para que de aquí vuelva a hacer esto, ¿sí? Porque si lo tomo antes, entonces puedo llegar a la parte tóxica. Y pues bueno, ¿no? En esta última quiero explicar, ¿sí? La parte de la biodisponibilidad absoluta y variabilidad interindividual, ¿sí? Como en esta línea, lo que estamos viendo en la parte de la disponibilidad en porcentaje, desde que lo tomo hasta que se va, ¿sí? Y la biodisponibilidad absoluta, bueno, ¿sí? Si esto sería la mitad de la población, vean cómo la mayoría está aquí, ¿sí? Entonces yo puedo decir que con mi medicamento a unos 50 miligramos, en un periodo de 8 horas, pues la mayoría de las personas, ¿sí? Se van a sentir bien y van a estar dentro del efecto. Mientras otras a lo mejor van a requerir mayor concentración u otras requieren menor concentración. ¿Para qué? Para sentirse bien o que podamos ver el efecto farmacológico. Ujú. Entonces, esa parte también es importante, ¿no? Entender de que hay personas que van a requerir a lo mejor mayor dosis, algunas van a requerir menor dosis, algunas van a querer requerir mayor dosis conforme pase el tiempo de uso. Después de 5 años, de 10 años, ¿sí? Va a requerir mayor dosis porque la estás utilizando constantemente. En donde podemos ver eso en las enfermedades crónico-degenerativas. Hipertensión, los que son diabólicos, digo diabéticos, ¿sí? Entonces vamos a ver de que después tienen que aumentarle, reajustarle el medicamento. ¿Sí? Entonces las dosis de reajuste es porque entonces ya está viendo, ¿sí? Una tolerancia. ¿Sí? Entonces, ahí está, osito feliz, contento. Espero haya quedado claro. Ujú. Espero haya quedado claro esta parte de qué es la farmacocinética. Ya solamente nos queda una sesión que sería efectos tóxicos y farmacovigilancia. Ujú. Y aquí, ¿por qué quiero que entiendan esta parte, ¿no? Sobre todo en la parte del receptor. Aquí, ¿sí? Porque quiero que entiendan que si un fármaco es exclusivo para un receptor, quiero que entiendan igual que un microorganismo va a buscar un receptor en el cual pueda acoplarse para poder hacer efecto en la célula, ¿sí? ¿Y dónde lo podemos ver ahorita? Pues en nuestra H pandemia, ¿no? En donde nuestro virus está buscando un receptor en específico que está en nuestras vías respiratorias y solamente en ese, va a poderse acoplar para poder ingresar y poderse replicar. Entonces, ahí estamos aplicando nuevamente la teoría del receptor, ¿sí? Su proteína busca a nuestra proteína en la cual se va a poder acoplar para poder entrar, ¿sí? Entonces, la teoría del receptor es muy importante y se aplica en muchas cosas de nuestro cuerpo. Por eso es importante entender esa parte de la teoría del receptor. ¿Sí? Espero haya quedado claro. Y cualquier cosa, pues estamos en la sesión de preguntas y respuestas en el video. Y si no, recuerden que el próximo domingo tenemos sesión. Espero les haya gustado. Pues ahora sí, felices porque se pongan a estudiar y nos vemos en el futuro, chamacos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. El domingo nos vemos y nos vemos la próxima semana también.